Buenas, profe, ¿cómo está? Vamos a explicarle brevemente sobre lo que es el motor a vapor casero, eh, dejado por usted para los estudiantes del Centro Colombiano de Estudios Profesionales del área de ingenierías. Y los otros integrantes son Valentina Cardona Valencia, María Camila Castillo, Giner Hurtado y quien le habla, Brian Steven Beltrán Ibarra. Vamos a continuar con nuestra compañera María Camila Castillo, que nos va a explicar brevemente sobre el motor a vapor. La máquina de vapor comenzó a utilizarse masivamente durante la Revolución Industrial, en donde eran utilizadas para mover máquinas de gran porte, como son las bombas locomotoras o motores marinos, entre otros. Hoy en día, estas máquinas son muy utilizadas para la generación de energía eléctrica. Se llama máquina de vapor a las máquinas que con motores de combustión externa trabajan para convertir la energía térmica, o sea, la fuerza del calor del agua hirviendo, en energía de tipo mecánica. El calor resultante de ciertas cantidades de carbón hace hervir el agua que se convierte en vapor. Ese vapor es capturado y dirigido para alimentar una serie de elementos que componen en marcha la máquina. A continuación veremos algunas partes que son la caldera, donde el agua se transforma en vapor, la válvula de entrada, donde ingresa el vapor a la máquina y justamente regulando la cantidad de vapor que circula por el sistema. El cilindro, el cual contiene el pistón con dos tubos para la entrada y salida del vapor. El sistema de biela y manivela, que permite la transformación del movimiento lineal de pistón en un movimiento circular. Y el pistón, sobre su cabeza se ejercerá la presión del vapor y su movimiento será conectado al sistema de la manivela. Energía mecánica. Es parte de la física que estudia el equilibrio y el movimiento de los cuerpos sometidos a la acción de fuerza. Es la energía que se produce a través de un movimiento. También se deriva de la energía cinética y potencial. La energía cinética es la energía que tienen los cuerpos en movimiento, ya que depende de sus velocidades y de sus masas. La energía potencial, en cambio, está asociada al trabajo de fuerzas que se denominan conservativas, como la fuerza elástica y la gravitatoria, que dependen de la masa de los cuerpos y de su posición y estructura. Movimiento alternativo lineal, también llamado mecanismo de movimiento. Es un movimiento repetitivo hacia arriba y hacia abajo, o hacia adelante y hacia atrás, lo que permite que se puedan operar motores alternativos. Los dos movimientos opuestos que conforman un ciclo de alternancia son llamados tiempos de tiempo. El movimiento alternativo es claramente visible en las máquinas de vapor primitivas, en particular horizontal, motores estacionarios y locomotoras de vapor. Ahora, para comprender un poco lo que es el funcionamiento de la caldera, que es el corazón como tal de todo el sistema, tenemos entonces que se actúa bajo la fuerza o el accionamiento de la energía térmica. Entonces, partiendo por la definición conceptual de la energía térmica, tenemos que es la parte de la energía interna de un sistema termodinámico en equilibrio que es proporcional a su sistema de temperatura absoluta y se incrementa o disminuye por transferencia de energía, generalmente en forma de calor o trabajo en procesos termodinámicos. Para darle una descripción un poco más práctica y acentuada al día a día, tenemos entonces que la energía térmica es esa energía liberada en forma de calor y que pasa de un cuerpo más caliente a uno de temperatura menor, provocando así el movimiento, aceleración o agitación de las partículas que componen la materia, dándose entonces el efecto como tal de la energía térmica. Entonces tenemos que el cuerpo que contiene la mayor concentración de calor o que genera
Está atrás, por favor. El cuerpo que genera la principal emanación de calor saca contenido que sería la caldera. Y lo señalo. Aquí está. Tenemos entonces este fogón. Cuando se enciende, la combustión lo que hace es generarnos esta alta temperatura, emitiendo ahorita sí la energía en forma de calor, forma calórica. Esta energía pasaría por estos tubos que a su vez tienden a calentar el cuerpo de menor temperatura, que para efectos del ejercicio del motor a vapor sería el agua. Entonces, calentando este fluido, lo que hace la energía térmica es agitar las partículas que componen el líquido. Las agitan y estas a su vez, intentando escapar o salir del contenedor en el que se encuentran, generan lo que es el cambio de fase, donde el agua ya pasa de ser líquido como tal que tenemos y se transforma en vapor, vapor de agua, que es lo que a su vez nos dará el movimiento mecánico o acción mecánica que necesitamos para el motor. Estas partículas pueden tener un movimiento dependiendo de la temperatura que se aplique, ya sea a una temperatura baja, que es cuando la temperatura no alcanza todavía su punto de ebullición, sino que está muy baja, entonces las partículas están concentradas, unidas y por ende no ocupan demasiado espacio. Tenemos la temperatura media, donde ya las partículas empiezan a ocupar más espacio y ya buscan salida. Y finalmente tendremos la temperatura más alta, que es cuando ya lleva el agua a su punto de ebullición, para un caso de una temperatura de 100 grados centígrados a la presión de una atmósfera. Entonces, llegando a ese punto de ebullición es cuando ya se da el cambio de base y obtendremos lo que es el vapor de agua, que finalmente ejercerá la fuerza mecánica que requeriremos más adelante. ¿Seguimos? Aquí tenemos lo que es la ilustración como tal del motor a vapor y vemos la caldera haciendo su función de calentar el material, que es el agua, calentándolo y provocando que este comience su cambio de fase, soltando, liberando lo que son las partículas de vapor de agua, que a su vez serán conducidas por todo este ducto e iniciarán su efecto mecánico, impulsando el pistón y toda la parte mecánica que ya se da ahí. Es donde se da entonces la transformación de energía térmica a energía mecánica. Seguimos. No, Camila, devuélvelo, por favor. Recordemos que para entender un poco este principio básico del motor térmico, una definición es que el motor térmico produce una serie de transformaciones, unas transformaciones que la conllevan a su estado inicial. Es decir, el agua pasa a ser vapor, después se condensa y vuelve a su estado inicial de agua. Es decir, que eso se traduce como un ciclo cerrado. Al transcurrir el ciclo del motor, el motor recibe energía térmica en forma de calor y la devuelve como energía mecánica en forma de trabajo, haciendo que el vapor pase hacia el pistón y al cilindro y accione el movimiento de la rueda. Continuamos, Camila. Por favor. Listo. Las calderas en la industria. Las calderas en la industria han sido muy derogadas por los motores de combustión diésel hoy en día. Casi no se utilizan en las grandes industrias, pero son muy aplicables para los que son las industrias alimentarias. Las calderas, pues su funcionamiento básicamente lo que nos dice es que transforman esa energía mecánica, esa energía térmica en energía mecánica para que se transformen en trabajo y puedan hacer la combustión y la cocción de los alimentos, pero casi no se utilizan hoy en día. Seguimos, Camila, por favor. Vamos a tratar a definir lo que es un poco la potencia del motor a vapor. La potencia del motor a vapor depende de la presión y de la cantidad de vapor de agua emitida por el cilindro en una unidad de tiempo. Básicamente nos quiere decir que la cantidad de vapor de agua por unidad de tiempo es igual al volumen del cilindro correspondiente a cada revolución multiplicado por el número de revoluciones en la unidad de tiempo. Es decir, entre más calor se le aplique al sistema, más presión va a tener. Por lo tanto, el pistón va a accionarse con mayor fuerza y a la vez va a aumentar su número de repetibilidad en el ciclo. Va a aumentar la presión y va a permitir que nuestro motor o nuestro sistema gire a una mayor velocidad. A continuación tenemos un gráfico que nos explica las dos entradas de calor, la transformación y la salida como T como entrada
Q como transformación y W como salida. Tenemos que tener en cuenta que a causa de rozamientos y otras pérdidas que son realmente significativas, la potencia de un motor puede verse afectada, lo cual nos dice que en un aprovechamiento en un porcentaje varía entre un 70 y un 90% de la potencia que es citada inicialmente. Por favor, seguimos. Hay que tener en cuenta que el motor de combustión externa fueron aplicadas principalmente después de la revolución industrial, como lo fueron en grandes máquinas, como lo son las locomotoras y los barcos. Los barcos transformando su energía hacia las hélices que le daban el movimiento en el agua a las grandes naves y las locomotoras a las ruedas a través de los rieles. El motor de combustión externa en una máquina básicamente realiza la conversión de energía calórica en energía mecánica mediante este proceso de combustión que realiza la fuerza. Generalmente lo que hacemos es calentar el agua hasta que se llegue a forma de vapor y haga que realice el trabajo mediante las presiones que se generan en el sistema. Es diferente al motor de combustión interna, ya que el motor de combustión externa tiene su fuente por fuera del sistema, por fuera del trabajo, es decir, está muy aparte y se calienta siempre en una caldera. Ya para terminar, vamos a dejarlo a continuación, profesor, con un video de lo que es nuestro motor a vapor casero hecho por nosotros cuatro. Vamos a comenzar explicando cómo funciona el motor a vapor y después cómo se construyó. ¿Cómo funciona un motor a vapor? La presión entra por este tubo negro, ya sea por un compresor o la presión de una caldera a vapor. En este caso, la realizaremos de ambas maneras. El pistón pequeño que sube y baja es la válvula de admisión y escape. El pistón grande es el que hace la fuerza. Cuando la válvula de admisión se encuentra en medio y el pistón grande está en esta posición, el cigüeñal avanza y la válvula de admisión sube un poco. A esta subir entra la presión al pistón de fuerza, el cual empuja el cigüeñal hacia arriba, y cuando el pistón de fuerza llega hasta arriba, la válvula de admisión vuelve a estar en el medio y por la inercia del cigüeñal sigue girando. La válvula de admisión sigue y cuando el pistón baja, sale el aire por el tubo más pequeño. Y así continuamente van por un desfase. El volante de inercia es muy importante porque es el que almacena la energía y hace que continúe la rotación. ¿Cómo se construyó el motor a vapor casero? Primero comenzamos cortando y pegando los tubos de aluminio. Continuamos con el cigüeñal. Para este, simplemente utilizamos un disco de corte. Para hacer los pedales, utilizamos un alambre grueso. Y para realizar los pistones, utilizamos tubos de aluminio.